buenas tardes. Me da mucho gusto saludarles, darles la más cordial bienvenida a este proyecto del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos sobre hablar de los derechos humanos. Hablemos de los derechos humanos. Hay mucho que decir, hay mucho que opinar, muchas cosas que debemos de ir avanzando, pero hemos creado este espacio para poder platicar con grandes líderes que nos puedan explicar qué sucede con toda la parte tan amplia que convergen los derechos humanos, saber qué derecho humano podamos conocer en esta sesión y cómo poderlo defender. La teoría y la práctica muchas veces hay mucha distinción porque los que somos amantes de las aulas entendemos que enseñamos cosas que en la realidad cuando salimos a la calle nos encontramos con realidades muy diferentes y necesitamos generar pues ese pensamiento crítico para poder llegar a las soluciones más claras de estos derechos humanos. Me da muchísimo gusto en esta ocasión tener la oportunidad de platicar con la doctora Consuelo Rosillo Garfias, a quien tengo el gusto de conocer desde hace muchos años, una mujer muy inteligente, muy brillante, siempre muy especializada en los temas que ha trabajado por muchos años como juez, como magistrada, como catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro y también, con el honroso cargo de haber sido presidenta del Tribunal Superior de Justicia en el estado de Querétaro. Me da mucho gusto que nos acompañes, Consuelo. Muchas gracias por estar en esta ocasión con nosotros. Muy buenas tardes, doctor Sergio Arellano. La verdad, pues gracias por participar en este proyecto y pues le auguro muchísimo éxito. Yo creo que justamente tal vez a veces la teoría nos cansa un poco y a lo mejor la vemos como muy alejada de la realidad, como muy etéreo, un poco Ujú. alcanzable. Y yo creo que es un gran proyecto esta visión que tiene usted hoy de acercar un poco la justicia y sobre todo en materia de derechos humanos, un tema tanto oral hoy por hoy en nuestra sociedad jurídica para revisar estos campos, ¿no? Y pues bueno, platiquemos acerca de estos temas importantes. Hoy platicaremos acerca de la prisión preventiva oficiosa tan de moda, Sí. recientemente modificado nuestro artículo 19 constitucional, bueno, adicionado, y creo que pues es más que novedoso el tema, ¿no? Sí, por supuesto. Y recuerdo que en alguna ponencia donde tuvimos la oportunidad de escucharte, comentabas, y creo que es algo que para todas las personas que van a ver esta entrevista, que deberíamos de tener todos una formación en derechos humanos, independientemente de la actividad específica a la cual nos dediquemos. Digo, en el mundo del derecho, por supuesto que hablar de derecho penal, hablar de derecho civil, de derecho de familia, agrario, todas, laboral, bueno, creo que ninguna quedaría exenta con un marco primario esencial de los derechos humanos y que también la gente entienda que no es un tema exclusivamente de abogados, un tema de leyes. Los derechos humanos los tenemos y los debemos de saber y conocer y buscar cómo respetarle a cualquier persona, ¿no? Sabemos que esto es multifactorial, multifacético y que pues todos deberíamos de conocer realmente algo sobre nuestros derechos humanos. Y en esta ocasión, efectivamente, tú como experta, Consuelo, quisiéramos saber qué sucede con la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué nos puedes comentar sobre este derecho humano? Y bueno, te escuchamos con toda atención. Adelante. Bueno, pues sabemos que un derecho humano fundamental pues es justamente la libertad, ¿no? Y Sí. cómo la estamos viendo afectada con esta prisión preventiva oficiosa. Porque en realidad, bueno, a partir del 2008 surgen nuestros ordenamientos jurídicos lo que es la prisión preventiva como una Ujú. medida cautelar. Sin embargo, con una limitante, nos decía en el 2008, bueno, que solo podría hacerse efectiva si el Ministerio Público solicitaba esa prisión preventiva de oficio, independientemente del delito, ¿no? Obviamente que si el Ministerio Público lo solicitaba, pues tenía que, pues, decirnos las razones, pero si no lo solicitaba, el juez de oficio, pues, no podía decretar esa prisión preventiva oficiosa, ¿no? Entonces, por eso solamente se le denominaba prisión preventiva.
Ujú, Entonces, no como prisión preventiva oficiosa, sino más bien como prisión preventiva y solo solicitud del Ministerio Público. Si no, pues la autoridad jurisdiccional podría conceder la libertad sin mayor problema. Sin embargo, hoy por hoy, pues en el artículo 19 constitucional, nos encontramos una gama de delitos considerados como graves por el legislador, por el constituyente, ujú, pero pues esto más bien ya parece una inflación de delitos de prisión preventiva. Y ujú, además aquí tenemos la característica de que esta prisión preventiva pues es oficiosa, o sea, ni siquiera nos la tiene que pedir el Ministerio Público o la Fiscalía en su caso. ujú. Entonces, realmente, pues viene a trastocar todos los principios que albergaron el sistema penal acusatorio. Entonces, ¿qué es lo que nos decía el sistema penal? ¿Qué nos dice el sistema penal acusatorio a raíz de la reforma? ¿Qué es lo que tratamos de implementar? Ah, bueno, pues tratamos de implementar que se tratara a la persona como inocente, ¿no? Ujú, Desde un sí, principio. Entonces, lo primero que se pensó en erradicar fue precisamente la prisión preventiva. claro. Y entonces, a raíz de este incremento de delitos en el 19 constitucional, pues tenemos que, pues ese sueño guajiro de lo que era nuestro sistema de justicia adversarial, pues en este rubro, pues ha venido a la baja. Claro. ¿De qué manera visualizas tú que se da esta violación flagrante de los derechos humanos? ¿Qué posibilidad tenemos en este caso para tutelar y salvaguardar la libertad, que bueno, pues es uno de los bienes más preciados que tenemos los seres humanos? Pues yo creo que estamos a merced de algunas alternativas, como por Ujú, ejemplo el que nuestros jueces apliquen el control de convencionalidad, ¿no? ujú, Ponderando obviamente nuestras garantías y los derechos fundamentales. Y podría ser ese el escape. Sin embargo, vamos a ver que en esta circunstancia, pues también podríamos dejar de aplicar la prisión preventiva como una regla general y algunos jueces como en el estado de Hidalgo han establecido que atendiendo a algunas resoluciones de la Corte Interamericana, pues no acogen la posibilidad de decretar la prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué? Bueno, pues porque se violentan principios torales del sistema adversarial. Uno de los principios que se violentan es la igualdad de armas, ¿no? Se supone ujú, que nosotros buscamos que estemos en igualdad de circunstancias, tanto la autoridad, tanto la víctima como las partes en el proceso. Sin embargo, el hecho de que nuestra Constitución establezca una prisión preventiva, pues ya ni siquiera tiene que solicitarle a la Fiscalía. El juez de oficio entra al estudio y dice, se quede en prisión preventiva y eso viene a romper justamente esta igualdad de armas. La presunción de inocencia, que también podríamos hablar que alberga un derecho fundamental, el principio de defensa. El defensor nada puede hacer valer ante esa disposición constitucional. Como podemos ver, cobija muchos derechos el hecho de que se esté señalando en nuestra Constitución este aspecto. Otro principio que también se violenta es el en el que se dé la oportunidad de las partes de ser escuchadas antes de que se determine una violación de esta envergadura, ¿no? El de claro. imparcialidad, porque no tiene una forma pues, de ir contra esta disposición en el caso de que algún juez decida aplicarla a rajatabla, como lo establece la norma constitucional, pues no tiene ninguna opción, ¿no? Entonces, el principio de excepcionalidad también, porque pues no es excepcional, es lo que establece nuestra constitución y nuestro catálogo, pues obviamente va a la alza en vez de ir a la baja, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos por ahí. Algunos autores nos han hablado de hacer valer, en vez de prisión preventiva oficiosa, prisión preventiva justificada, Ujú, ¿no? Para claro. también atender a la resolución de la Corte Interamericana, porque recordemos que nos dictaron dos resoluciones por casos este, importantes, Ujú, uno de García Rodríguez Reyes Alpiza y el otro de Tequile, ¿no? ujú, No sé pronunciar muy bien el otro, pero bueno, en estos dos casos, pues fueron en el 2023 y nos dieron un año para cumplirlo, ¿no? O ujú. sea, y además haz la armonización adecuada de tu normatividad constitucional para que no estés violentando ese derecho fundamental.
ese derecho humano a la libertad, ese derecho humano a considerar a todo el mundo como inocente, etcétera. Y nos dieron esa posibilidad. Sin embargo, pues lejos de hacerlo, pues incrementamos nuestras reglas, pues podríamos decir nuestras reglas constitucionales, haciéndolas todavía más duras en el sentido de, de prever esta prisión preventiva de carácter oficiosa. No obstante, que la Corte pues nos señaló puntos específicos a seguir y que yo creo que algunos abogados litigantes, cuando hacen valer el que se les haya otorgado o que se les haya impuesto la prisión preventiva oficiosa, interponen el amparo y hacen valer lo que estas resoluciones establecieron a fin de que sea el Tribunal Federal quien diga, bueno, sí, sí prevalece la prisión preventiva oficiosa o podría optarse por otra opción, ¿no? Pero Tomo, ¿no visualizas una desventaja de que, bueno, no todo el mundo tendría acceso al juicio de amparo para una defensa en argumentación convencional? Me preocupa que finalmente, como bien mencionas, la libertad, pues lo ha señalado la Corte Penal Internacional, que es la tortura de este siglo, ¿no? Que finalmente alguien que no se le ha justificado plenamente la probable responsabilidad esté, aunque sean horas, digo, por ahí decía alguna vez un filósofo que el tiempo no se puede medir y decían, bueno, pues una hora siempre serán 60 minutos, pero imagínate 60 minutos en la prisión o 60 minutos en la playa, ¿no? Son los mismos minutos, pero te aseguro que esa hora privada de tu libertad va a ser como si fueran años, años de ir y atentar contra la dignidad de las personas, que es uno de los temas que habría que cuidar mucho. Recuerdo al maestro García Ramírez, que él hablaba inclusive de las cárceles sin rejas, de buscar opciones que no necesariamente sea la prisión. ¿Tú crees realmente que la prisión sea necesaria? ¿Crees que estemos preparados, que sea una forma a lo mejor de, pues, no sé si de readaptar, porque no encontraría un sentido de readaptación, pero ¿cómo visualizas tú esta temática como experta, Consuelo, y sobre todo la preocupación de la violación de derechos humanos, que si bien es cierto, lo señalas, la Corte Interamericana nos ha hecho pronunciamientos al respecto, todavía hay muchos casos de personas que son privadas de su libertad y desgraciadamente hay veces que ni siquiera con una argumentación sólida. Efectivamente, de hecho, la Corte cuando nos ordena el Estado mexicano dar cumplimiento, no solamente fue tajante en cuanto a la prisión preventiva, nos dice, concluye todos los procedimientos penales en curso en los plazos más breves, justicia Ujú, pronta y expedita. O sea, claro. nos está señalando que también eso es violación a las garantías porque me dejas en un estado de incertidumbre. O Sí, sea, a claro. mí ya resuélveme, ¿no? También revisar la pertenencia de las medidas cautelares. ¿Es necesario que me dictes una medida cautelar o no? Ujú, Entonces, sí es cierto, como bien lo mencionas, que no todos, probablemente no todos los ciudadanos puedan acceder a un juicio de amparo, pero también tenemos la posibilidad de acceder ante el juez de la causa y señalarle todas estas observaciones, ¿no? Y estar como que traerlas en el radar siempre, ujú. los abogados litigantes, las personas incluso, pues que aunque no son conocedoras del derecho, pues saber estar al pendiente de qué señala nuestra Constitución, desarrollar las investigaciones sobre hechos de tortura en perjuicio de las víctimas, también nos ordena a ver, revisa si no hubo actos de tortura, deja sin efecto ordenamientos en nuestros ordenamientos internos, nos dice, dejen sin efectos en su ordenamiento interno las disposiciones relativas al arraigo Ujú, preprocesal ujú, y también adecúen su ordenamiento jurídico sobre prisión preventiva. Esto no lo hemos hecho, al contrario, hemos fortalecido la prisión preventiva y también nos habla de realizar programas de capacitación hacia nuestros funcionarios. Entonces, estos aspectos que ya nos dieron, estos lineamientos, nosotros deberíamos de seguirlos. No los hemos seguido, pero sin embargo, cuando nuestra Constitución nos habla que los tratados internacionales y las resoluciones a nivel internacional cuentan como a nivel de Constitución, pues hay ujú. que hacerlos valer, ¿no? O sea, Sí, claro. probablemente no nos hagan caso, probablemente
emitan una resolución en la que nos digan, pues así dice la Constitución y punto, ¿no? Y Juan te llamas. Pero probablemente, como en algunos estados de la República, algunos jueces han hecho valer estos principios de la convencionalidad y han ponderado los derechos y en estos derechos fundamentales, pues también jerarquizar la norma justamente para no seguir violentando el derecho, ¿no? Sí, por supuesto, pero fíjate, eh, tú eres una gran conocedora de estos temas y bueno, se detecta este gran vicio, este gran, vamos a llamarle, problema para el tema de la privación ilegal, bueno, no ilegal, una privación injusta, ¿no? De la libertad, y que comentabas algo que creo que es fundamental, que todos los ciudadanos deberíamos de conocer, aunque no seamos expertos en temas jurídicos, de que podamos ver una luz en el camino ante tanta arbitrariedad que se pueda cometer, sobre todo cuando no se tenga, me preocupa cuando no se tenga un adecuado sustento de alguna petición formal y que pues en principio, tú que eres experta en penal, indubio el correo, ¿no? En principio, en caso de duda, pues tienes que beneficiar, tienes que absolver. Y puede haber duda de que hayas cometido algún acto, pero también hay duda de que no. Entonces, ¿cómo está este principio de presunción de inocencia que bien comentabas? Un principio que garantiza, repito, yo creo que al igual que la salud, al igual que pues, la violencia, hablar de la libertad es, bueno, hablar de una parte fundamental, sobre todo cuando no se tienen, como comentábamos, quizá todos los elementos para poderme defender, como tú bien lo comentabas, ¿no? ¿Qué elementos puedo aportar para que no se me prive de mi libertad si ni siquiera he tenido la oportunidad procesal, ¿no? De aportar las pruebas pertinentes. No sé, ahí creo como que deberíamos de poner énfasis en eso, ¿no? En la práctica. Claro, sí, realmente, como mencionábamos, pues nos está dejando esta reforma en un estado de indefensión en el caso de las personas que son sujetas a proceso, ¿no? Porque Ujú, pues no nos da oportunidad de nada, o sea, ujú, simplemente determina que en el caso de la persecución de delitos nos da todo un listado que como mencionábamos hoy, el catálogo en el 19 constitucional es amplísimo. Por ejemplo, en el caso del delito de robo a casa habitación es considerado como gravísimo, ¿no? Y ujú, entonces hay prisión preventiva oficiosa de tajo, pero se compara con el del secuestro, o sea, secuestro y robo a casa habitación no tienen punto de comparación, claro, ¿no? claro. Entonces, obviamente, pues el legislador, el constituyente, pues consideró que eran de esa misma naturaleza y para todos está señalando a rajatabla esa medida, ¿no? Está diciendo, es prisión preventiva. Independientemente de que tenemos estas observaciones por parte de la Corte Interamericana y que además nos da lineamientos categóricos, ni siquiera nos da opciones a interpretar de qué se trata. Nos dice, oye, no puedes imponer ni siquiera el arraigo, ¿no? Ujú, O sea, tienes que analizar detenidamente y por eso se habló de esa prisión preventiva justificada, para ujú, que el juez, y que incluso en algunos tribunales, los jueces dicen, bueno, sí es cierto que la Constitución señala prisión preventiva oficiosa, pero no violentemos el derecho humano a la libertad. Y entonces, Ministerio Público, Fiscalía, justifícame por qué, ¿no? Para que cuando yo determine no violentemos el pacto internacional y entonces digamos en la resolución que se justifica la prisión preventiva, en primer lugar porque lo establece la Constitución, en segunda porque la Fiscalía ha aportado tales y tales datos de prueba que nos permiten presumir que el sujeto tal, 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 tal. Y con eso paliamos un poquito el hecho de no violentar también estos tratados internacionales, estas resoluciones que son vinculantes, claro. no son solamente orientadoras, no son resoluciones orientadoras, son vinculantes, porque nosotros nos comprometimos a ese pacto internacional y además Claro. lo firmamos. Estamos obligados al cumplimiento, ¿no? Sí, por supuesto. Tú eres una gran académica, llevas muchos años dando clases en la universidad y nosotros como un organismo internacional de derechos humanos, eh,
¿qué tendríamos que hacer? Capacitar a las autoridades, sensibilizarlos en esos temas, a quien toma las decisiones, porque dejarle la carga a lo mejor al gobernado, todavía faltaría mucho por hacer, ¿no? De educar al pueblo, de darles una idea mínima de aquellos derechos constitucionales y de convencionalidad que podrían hacer valer, que difícilmente pues, son transmitidos, ¿no? En el común del ciudadano. Entonces, de la academia sería una forma el generar esta sensibilización en las autoridades como un primer punto y que la sociedad, a lo mejor en palabras muy sencillas, puedan entender y que lo hagan valer. ¿Cómo ves tú estas Yo observaciones? creo yo creo que sí, yo creo que tanto desde la academia como los tribunales ya lo han visto desde esta óptica. Yo creo que precisamente por eso surgió esta figura de la prisión preventiva justificada, para Ujú, no asentarlo categóricamente como oficiosa en las resoluciones, sino señalar que que se está determinando la prisión preventiva justificada y dan los lineamientos del por qué. Es una forma de legitimar esta situación también ante la comunidad internacional. Sin embargo, pues dentro de las observaciones que incluso nos está señalando la Corte, pues justamente está realizar programas de capacitación a funcionarios. Esto no es como una idea peregrina surgida solamente por ti, digo, si ujú, tú lo acabas de mencionar, pero también es un mandato de la Corte Interamericana, nos dice, capacita a tus funcionarios, revisa precisamente para que si no lo saben, pues lo pongan en práctica, ¿no? Entonces, incluso algunas instituciones, como en los institutos de especialización judicial de los poderes judiciales, pues se ha pugnado porque se hable acerca de estos términos y claro, hablar acerca de cómo vamos a aplicar la convencionalidad, cómo vamos a aplicar el control difuso, todos estos aspectos que son importantes para el respeto de los derechos humanos, ¿no? claro. Sí, por supuesto. Y sí, bueno, como bien lo comentas, las resoluciones de la Corte Interamericana, creo que en casi todas señalan capacita, ¿no? O sea, un poco en el ámbito de prevención, eh, de, Claro, ahora, tristemente, pues México no acata estas resoluciones, tenemos ese gran problema de falta de eficacia y de cumplimiento, que es lo que nos preocupa, ¿no? Porque tenemos estos instrumentos internacionales que se me hacen maravillosos, porque finalmente estamos hablando de tribunales especializados en derechos humanos. Ahorita dentro del sistema interamericano, bueno, pues hablar de la Comisión Interamericana y de la Corte, donde pues también hay que recalcar, ahorita está un gran académico al frente mexicano, ¿no? Al frente de la Comisión Interamericana, y bueno, pues hemos tenido participación activa también con gente de México, como el doctor García Ramírez, Eduardo Ferrer, ¿no? El doctor Fixamudio, etcétera, gente de muy alto nivel, que tenemos la tranquilidad, que se sabe, se conoce, se resuelve, se opina en derechos humanos, pero, híjole, de repente nos cuesta trabajo decir, bueno, es que la Corte te lo está diciendo, pues sí, pero eh, ¿qué pasa con esa eficacia, ¿no? Con ese cumplimiento. No, no sé, pues ahí, sí, ahí, es que pareciera que tenemos normas contradictorias, porque sí, si estamos al mismo nivel, las dos resoluciones emitidas claro, por la Corte Interamericana y que además obedecen a tratados internacionales y a ujú, compromisos que México ha hecho, pues obviamente están al mismo nivel, ¿no? claro, Recordemos cuando se habló en nuestra Constitución de que si se había modificado la pirámide de Kelsen, sí, claro, precisamente porque los tratados internacionales habían quedado al mismo nivel de la Constitución. Bueno, sí, ¿qué nos corresponde a nosotros? Pues si somos autoridades, tratar de mitigar y neutralizar los riesgos procesales en los que podríamos incurrir. O sea, no incrementar las resoluciones de que nos pudieran observar a nivel internacional, ¿no? claro, Entonces, si yo soy autoridad, pues entonces, ¿cómo mitigo o neutralizo estos riesgos procesales? Pues aplicando, obviamente, las directrices que me están enviando, ¿no? Y claro, a lo mejor sin violentar tampoco mi constitución, pues tratando de hacer redacciones adecuadas dentro de lo que son pues nuestras resoluciones y precisamente pues tratando de dar cumplimiento a ambas. Es muy complicado, yo lo sé, pero sin embargo ha habido ya jueces muy valientes en los que dice, bueno, si no procede la prisión preventiva oficiosa, definitivamente no la voy a decretar
y Ujú, bueno, invocan estas resoluciones precisamente para decretarlas. Obviamente que pues en asuntos tan delicados como son delincuencia organizada, secuestro, narcotráfico, etcétera, pues obviamente que ahí pues es evidente que aun cuando la fiscalía fuera omisa o fuera deficiente en sus alegatos, el juez tiene que hacer una ponderación de derechos y ver si efectivamente decreta o no el que las personas se queden internas, ¿no? Por el perjuicio que pueden causar dentro de nuestra sociedad. Pero en otros, como mencionábamos hace un momento, en el robo a casa habitación, imagínate que me invitas a tu casa, yo voy a tu casa, me introduzco a tu despacho y veo que ujú, tienes una pluma Montblanc bien bonita, ¿verdad? Y me la sí, llevo, ¿no? Ese es robo a ujú, casa habitación, sí, ¿no? Y ya amerita prisión preventiva oficiosa. ¿Qué comparativo con el que secuestran a una persona? Entonces, vemos ahí, claro que no es menor el que yo haya abusado de la circunstancia en tu domicilio y haya entrado a tu despacho a robarme las plumas, ¿no? claro. Pero sin embargo, pues la gravedad del Secuestro, hecho, sí, no tiene nada que ver con una delincuencia organizada, con un secuestro, ¿no? sí. Entonces creo que hay algunos asuntos que se están contemplando dentro de nuestro 19 constitucional que creo que deberían de tener una reflexión más profunda y solamente dejar los que verdaderamente competen a un impacto hacia nuestra ciudadanía de gran envergadura, ¿no? Así es. Consuelo, pues verdaderamente ha sido un lujo, un privilegio haberte escuchado platicarnos sobre este derecho humano tan importante, insisto, tratándose la libertad. Pues para concluir, no sé si quieras darnos algunas palabras de cierre de este derecho humano, no sin antes, por supuesto, agradecerte que hayas estado con nosotros. Pues yo creo que tendremos que seguir trabajando en este aspecto jurídico, seguirnos preparando, pues, porque hoy el derecho más que nunca está en una movilidad constante. Ya estamos nosotros viendo cómo se van dando todas las reformas en todos estos aspectos, tanto los que hoy estamos comentando, también como de la simplificación orgánica, seguridad pública, que el monopolio del ejercicio de la acción penal. Tenemos muchos rubros hoy por hoy en los que tenemos que estarnos preparando constantemente, ¿no? Entonces, creo que hoy en esta movilidad jurídica que tenemos, no solamente compete al litigante, sí, a las autoridades, sino creo que a toda la ciudadanía estar empapados de qué es lo que está sucediendo, porque hoy tenemos una constitución, pero quizás en 15 días tenemos otra, porque está habiendo un cambio en nuestro ordenamiento jurídico constante y es la que rige a nuestro Estado. Entonces, pareciera como que hemos pasado de noche algunas reformas y no les hemos dado el golpe completo a estas reformas y debemos estar como muy al pendiente, no Sí, dejar por que supuesto. empolvarnos. Sí, claro, y es Sí, una labor permanente el estar actualizados, la parte de la argumentación, que es bien interesante de lo que estamos viviendo, la armonización entre la parte constitucional con lo convencional y bueno, pues las resoluciones de la Corte que son bien interesantes para sustentar buenos argumentos. Pues Consuelo, nuestro afecto, nuestra admiración, nuestro respeto, muchísimas gracias de verdad por haber aceptado estar con nosotros platicando sobre este derecho humano y la prisión preventiva oficiosa, que bueno, me quedo más tranquilo con la parte ya justificada, que tendrá que tener los argumentos necesarios para generar esta posible privación de la libertad. Te agradecemos muchísimo por haber estado en esta ocasión y a todas las personas que van a ver este video, seguramente les quedará la semilla para seguir trabajando, seguir investigando y seguir profundizando sobre este derecho humano, cómo lo podemos hacer valer y cómo lo podemos defender, sobre todo cuando estemos en una situación concreta. Pues muchísimas gracias, Consuelo, nuevamente un al gusto haber contrario, estado muchas contigo. gracias. Gracias, Igualmente, gracias. muchas Buenas gracias, muy noches. buenas tardes. Hasta Gracias. luego. Bye.